Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy vamos a lecturar el capítulo 20 del libro de Éxodo. Voy a dar lectura a la palabra del Señor y luego estaremos comentando un poco acerca de este capítulo. Éxodo capítulo 20. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: No teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: Así dirás a los israelitas: Ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Bien, hemos leído el capítulo 20 del libro de Éxodo. Ya estamos en la mitad de nuestra lectura del libro de Éxodo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el cual venimos ya lecturando hace 2 semanas. Este capítulo específicamente nos habla acerca de uno de los acontecimientos más importantes dentro de la historia de Israel, que es el Decálogo o los 10 mandamientos, como normalmente o comúnmente lo llamamos. No solamente marcaría ese hito histórico para Israel, sino también para toda la humanidad, ya que Dios promulga su ley
aquí en este capítulo. Esta no fue dada para que los israelitas pudieran llegar a ser justos si la cumplían, porque la justificación siempre ha sido por la fe. Eso debemos de recordarlo. Pero la ley va a servir para que los israelitas pudieran ver su pecado a través de la ley, que es lo que nos va a mencionar más adelante en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Vamos a revisar un poquito este pasaje. El versículo 1 nos menciona que Dios habló todas estas palabras. Eso significa de que es Dios, ¿sí? Deja por sentado que es Dios quien habla estas palabras. Es decir, no debe quedar ninguna duda, ¿sí? Que Dios es quien habla esto, que Dios es quien dice esto, que Dios es quien menciona este decálogo. Por consiguiente, no deberían de dudar los israelitas, ni tampoco nosotros, que estamos lecturándolo ahora. Bien, vamos a seguir viendo el versículo 2. Menciona el Señor que Él es quien ha sacado al pueblo de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y el versículo 3 va a dictaminar lo que sería el primer mandamiento, que iría en contra del politeísmo que tenían en aquel entonces las demás naciones, los demás pueblos. Aquí el Señor tajante dice: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sí? No tendrás otros dioses delante de mí. Esto es importante, ¿sí? Ya que cualquier falso dios estaría opuesto al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Entonces, este primer mandamiento va directamente, como mencionaba, contra el politeísmo que existía dentro de las culturas de los demás pueblos en aquel entonces. Entonces, esto sería, adorar otros dioses sería algo incompatible con la adoración que tiene que ver con el Dios de Israel, el Dios Yahvé o Jehová. Entonces, el primer mandamiento tiene que ver con esto. Dios es el único Dios verdadero. Entonces no puede haber aquí ninguna clase de confusión de forma religiosa, porque este primer mandamiento manda a Israel, ¿sí?, que solamente debería de adorar a Dios, el único. Hay un solo Dios, por consiguiente, adorar a cualquier Dios falso, automáticamente pues sería esto poner una rivalidad ante el Señor, lo cual definitivamente esto no puede suceder en el pueblo de Dios, ¿sí? Y tienen que adorar solamente al Señor, ¿no? Paradójicamente vamos a ver más adelante que el pueblo de Israel no va a cumplir este mandamiento. No va a cumplir este mandamiento, y de hecho pues van a ir tras otros dioses. Es más, aquí en el mismo Éxodo, aquí en los mismos libros de la ley, vamos a ver que el pueblo va tras otros dioses, ¿no? Lastimosamente no se cumple desde un primer momento. Sin embargo, como había mencionado, la justificación siempre fue por la fe, y es pues la gracia del Señor que tuvo para con Israel y también para con nosotros, creo yo. La pura gracia que Dios nos ha dado, la misericordia de Dios que es tan grande. Pero el primer mandamiento entonces tiene que ver directamente con que Dios es el único Dios verdadero. No tendrás otros dioses delante de mí. Número 2. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? Este sería el segundo mandamiento, que tiene que ver con no hacer ningún ídolo. Ahora, este ídolo, o a estos ídolos que menciona, o a esta representación que menciona de no hacer ningún ídolo ni semejanza alguna, hay una prohibición específica de la adoración de otros ídolos, ¿sí? Esto va directamente, ataca lo que sería la idolatría, pero no tiene aquí que ver tanto con el tema artístico, como muchas veces se piensa, sino más tiene que ver específicamente con la idolatría. O sea, este
segundo mandamiento tiene que ver directamente con la idolatría, ¿sí? No te harás ningún ídolo, ¿sí? Y vamos a ver pues que el pueblo de Israel tampoco puede cumplir este mandamiento, y definitivamente es otro de los mandamientos en el cual también van a caer, también van a pecar constantemente, ¿sí? Y era algo normal en aquel entonces en otras naciones hacer ídolos de piedra labrada, de madera, ¿sí? Entonces esto no podía pasar con Israel, porque Dios estaba dictaminando que no podría ir Israel tras la idolatría, ¿no? Entonces Dios hace una prohibición específica contra la idolatría en este segundo mandamiento. Versículos 5 y 6 mencionan o refuerzan este mandamiento, el cual dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, dice, ¿no? Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto lo vamos a revisar más adelante cuando revisemos Deuteronomio, ya que va a quedar claro que los hijos no van a ser castigados por los pecados de sus padres. Sin embargo, el efecto que va a provocar el pecado, pues sí va a atravesar y va a llegar hacia los hijos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí con esos pasajes. Por esa razón es de que hay que leerlos un poco en contexto. Siguiente mandamiento tenemos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto tiene que ver directamente, este tercer mandamiento, con jurar en el nombre del Señor, jurar en nombre de Dios, ¿sí? Dice: el Señor no tendrá por inocente aquel que tome su nombre en vano, ¿no? El nombre de Dios, ¿sí?, tendría que ser protegido y honrado. Los israelitas no podían utilizar su nombre con cualquier propósito falso, ocioso que pudiera haber, sino que había un juramento, ¿sí?, que tendría que cumplirse, porque estarían tocando el nombre santo, ¿no?, con un fin egoísta o con un fin malvado que ellos pudieran tener. Entonces esto tajantemente Dios está dictaminando que no se debería de tomar el nombre del Señor en vano, ¿no? Habría que tener mucha reverencia para con el Señor. Y estos tres mandamientos directamente tienen que ver con el Señor. Versículo 8, cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿sí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Esto tiene que ver con el día de reposo, con el Shabbat, ¿sí? Este Shabbat sería dado para Israel, y tomando como referencia a los días de la creación. Versículo 11 dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto nos da luz para poder interpretar mejor Génesis, ¿sí? Había mencionado ya que hay pasajes que los vamos a ir encontrando que van a reforzar algunos pasajes que ya lo hemos leído, que ya lo hemos comentado, pero que cuando lo vamos revisando nos da mayor luz, ¿sí? Eso es lo interesante cuando vamos lecturando la palabra del Señor. Aquí vamos a ver que se habla de santificar el día de reposo, ¿sí?, el Shabbat para Israel, pero hay un dato interesante. Dice que en 6 días, ¿sí?, da una razón por la cual se está utilizando este Shabbat, ¿sí? Y menciona, esto lo relaciona directamente con la creación. Dice que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y reposó el séptimo día. Esto afirma, ¿sí?, tomando en cuenta que Génesis, Éxodo pertenecen al mismo grupo de lo que llamamos la ley o la Torá, va a reforzar a que el Señor creó todo en 6 días y el séptimo día reposó. No estamos hablando aquí de miles de años. El Señor no le está diciendo al pueblo de Israel: trabajarás 6,000 años
y vas a reposar 1000 años. No está diciendo eso. El Señor está diciendo, vas a trabajar 6 días y vas a tomar el séptimo como el Shabbat, como el día de reposo. ¿Sí? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde proviene esto? Este día va a ser santificado porque en 6 días el Señor ha hecho toda la creación. Y el séptimo día reposó. Entonces, utilizando estas palabras, entendemos aquí que efectivamente la creación ha sido realizada en una semana. Por consiguiente, cualquier interpretación ajena a esto, quizás por satisfacer a la ciencia, va a tener ciertos problemas, porque no podríamos argumentar de otra forma si aquí claramente en el versículo 11, capítulo 20 de Éxodo, nos menciona que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y esto está tomando como referencia para guardar el día de reposo, el Shabbat, para Israel dentro de los 10 mandamientos. Ese sería el cuarto mandamiento, ¿sí? Entonces tendría que guardarse un día de adoración solemne. Esto no significa, ¿sí?, que ese día sería de ociosidad, ¿no?, sino que ese día de reposo pues sería un día solemne para poder adorar al Señor, ¿sí? Y esto tiene que ver, no tiene que ver con pereza, con ociosidad, sino tiene que ver con un servicio espiritual a Dios, ese Shabbat, ¿sí? Esto para la iglesia, ¿sí?, porque esto así, lo que estamos leyendo, lo que estamos lecturando aquí en Éxodo, fue el decálogo entregado para Israel, ¿sí? Dios aquí va a establecer un pacto con Israel y este sería la ley que regiría para Israel. Muchos de estos mandamientos, por no decir prácticamente todos, tienen sustento en el Nuevo Testamento, por lo cual son aplicables también para el día de hoy. Sin embargo, uno de los que no o ha sido modificado, digamos, para la iglesia, ¿sí?, y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, es justamente este cuarto mandamiento, ya que este cuarto mandamiento que hace referencia a la semana de la creación no significa que hoy en día no se tenga ese reposo, ¿no? Recordemos que finalmente pues para la iglesia el reposo es Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, venid a mí los cargados y trabajados y yo os daré descanso. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Pero más allá de ello es que encontramos evidencia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a revisar quizás un poco más ampliamente esto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a revisar que hay evidencia, ¿sí?, en los apóstoles que el día de reunión era el primer día de la semana. Y este primer día de la semana, ¿en referencia a qué? Nosotros estamos bajo el nuevo pacto que es con Jesucristo, por medio de Jesucristo. Este día de reposo sería modificado para la iglesia. Es decir, ya no se guardaría el séptimo día, sino sería el primer día de la semana. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo resucitó un primer día de la semana. Y esa resurrección es la que da la victoria, ¿no? Jesucristo vence a través de su resurrección. Por consiguiente, eso es lo que celebraría la iglesia, es lo que quedaría como referencia, ¿no? Y tendríamos el primer día de la semana, ya que en medio de las tinieblas, Dios hizo la luz. Y Jesucristo es la luz del mundo. Por consiguiente, Jesucristo resucitar trae la luz para los hombres. Esto estaría... vamos a verlo, como decía, un poco más ampliamente cuando veamos el Nuevo Testamento. Bien, quinto mandamiento. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? Aquí menciona este mandamiento específicamente acerca de las relaciones ya personales con los demás. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver directamente para con Dios. Y del 5º al 10º tienen que ver ya para con el prójimo, podríamos decir, o para con los demás. Tiene que ver más con las relaciones personales. Todos los mandamientos tienen prohibiciones, ¿sí?, excepto el 4º mandamiento. Y en este caso el 5º mandamiento, que sería el primer mandamiento del segundo grupo, encontramos
que va a tener aquí un lugar, el honor, el respeto que se le puede entregar a los padres o que se le debería entregar a los padres. Esto va a implicar obediencia, sumisión a los padres, y esto va acompañado a la promesa de la longevidad, ¿sí? De que los días sean prolongados. Aclaremos aquí en el versículo 12 que menciona esto. La lectura dice: para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? Específicamente está hablando a la permanencia de Israel como nación, ¿sí? De Israel como nación. Lo que sí podemos evidenciar luego en el Nuevo Testamento es que se va a mencionar esto ya en la carta de los Efesios, que efectivamente esto se aplicaría también para la iglesia. Sin embargo, en principio, esto está dado para el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando menciona para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿sí? Tiene que ver con la tierra prometida, ¿sí? Con la tierra que el Señor entregaría a Israel. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Versículo 13, sexto mandamiento: no matarás. Para preservar la humanidad y porque toda persona tiene la imagen divina de Dios, Dios le da a los israelitas este mandamiento: no matarás. ¿Sí? Esto se va a ampliar un poco más ya en el pacto, pero este es el mandato que Dios está entregando: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, ¿no? Esto para poder proteger la santidad del hogar, la unidad de la familia, del hogar, del matrimonio, donde esto es el centro, digamos, de la sociedad, ¿no? Por esa razón es que esto el Señor está santificándolo. Y luego encontramos en el verso 15: no hurtarás. ¿Sí? Siguiente mandamiento, octavo mandamiento: no hurtarás. Esto tiene que ver con el respeto, ¿sí? El respeto de la propiedad de los demás. Este mandamiento es importante para poder tener una sociedad sólida, una sociedad estable, y que está relacionado directamente con el último mandamiento. Versículo 16, noveno mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Este noveno mandamiento tiene que ver con emitir falsos testimonios contra alguien con el objeto de causarle algún daño, ¿sí? Sin una justificación alguna. Esta ley también va a permitir que haya una estabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Y va a proteger nuestra reputación como personas, ¿sí? Entonces esto todo está obviamente evocado a Israel, recordemos eso en principio. Y décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Este mandamiento es una medida general para evitar muchos otros pecados. De forma general se menciona aquí los mandamientos, los últimos mandamientos que ya hemos mencionado, pero habla de deseo, ¿sí? De deseo, de codicia. Evidentemente esto nos va a dar una idea de que efectivamente estos mandamientos también tienen que ver con la intención, con la codicia, con el deseo, como más adelante ya en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesús mencionaría acerca de esto, ¿no? Que todo empieza en el deseo del corazón. Bien, entonces encontramos aquí estos 10 mandamientos que Dios dictamina para con su pueblo, para Israel. Ya Dios ha dictaminado. Recordemos que en el primer versículo hemos mencionado que la Escritura dice: Dios habló todas estas palabras. Entonces estos 10 mandamientos son entregados por Dios, son dados por Dios, y ahora vamos a ver cómo es que responde el pueblo, ¿sí? Acerca de los 10 mandamientos podríamos hablar mucho más realmente, hacer un estudio específicamente verso a verso de cada uno de ellos. El tiempo no nos permite poder hacer eso.
Solo estamos dando un pequeño repaso, un pequeño resumen, pero si hay, digamos, el interés de poder conocer más acerca de esto, me lo comentan, me lo comunican, para poder hacer un estudio específico acerca de estos 10 mandamientos, y también sería en cómo se aplican al día de hoy para con la iglesia. Porque recordemos que estos 10 mandamientos, este decálogo, es entregado directamente para Israel, ¿sí? Sería esto el estatuto, digamos, la condición, el decálogo para con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo va a responder el pueblo? El pueblo dice que percibía los truenos, percibía los relámpagos, el sonido de trompeta y el monte que humeaba. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta del pueblo? El pueblo empieza a tener temor, y definitivamente esto es algo interesante, ¿no? El pueblo va a tener temor y van a ellos a temblar, ¿sí? Cuando el pueblo vio aquello, dice, temblaron y se mantuvieron a distancia. Ante la presencia de Dios, ante la manifestación de lo que estaba sucediendo, la respuesta del pueblo va a ser tener temor y van a temblar ante la presencia de Dios, ¿sí? Van a tener temor a la presencia de Dios. Y esto es importante, ¿no? Entonces las personas se apartan atemorizadas ante este tremendo espectáculo de lo que estaba sucediendo, y pues era algo inolvidable para ellos, evidentemente, ¿no? Ver truenos, relámpagos, sonido de trompeta, el monte que humea. Wow, esto era algo tremendamente, un tremendo espectáculo para sus ojos y un tremendo temor también para ellos el haber visto esto. Sin embargo, Moisés ante esto responde y le dice al pueblo que no teman, ¿sí? Pero sí aclara algo. Y dice, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Es decir, al pueblo le menciona que no teman en un sentido de lo que estaba sucediendo, pero que sí es importante tener cierto temor, ¿sí? Cierto temor a Dios para que no pequen, ¿sí? Por esa razón Dios estaba manifestando, para que ellos no vayan a atreverse a pecar contra Dios. Era como poner un límite ahí, ¿sí? Pero era importante el temor, ¿sí? Como hoy en día también, no es que tengamos, miedo porque el Señor me va a mandar al infierno. O sea, no en esa forma. Pero sí debemos tener temor a Dios en el sentido de que debemos ser reverentes a Dios. Debemos tener respeto, obediencia, reverencia a Dios, porque Dios es un Dios santo, ¿sí? En ese sentido, tenemos que tener temor a Dios, ¿sí? Entonces acá el pueblo tuvo temor, y definitivamente Moisés afirma que este temor es importante que permanezca en ellos para que no pequen. Solamente el temor de Dios va a hacer que el hombre no peque. Esto aplica también al día de hoy. Tenemos realmente temor al Señor. Esto va a poner un stop para no pecar, ¿sí? Cuán importante es entonces el temor a Dios. A veces la falta de reverencia ha provocado que muchos ya no tengan temor a Dios, y por consiguiente es mucho más fácil pecar si es que no hay temor al Señor. Entonces hay que tener temor al Señor. Dicho sea de paso, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Dios. Por consiguiente, seamos sabios, ¿sí? No pequemos y tengámosle temor al Señor. Versículo 21, el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, y no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro. Esto refiere al mandamiento que ya el Señor había entregado. Uno de los puntos que me estaba olvidando aquí era el versículo 19. El versículo 19 menciona algo muy importante respecto al temor que les hablaba. ¿Por qué razón? Porque se ve la condición del pueblo. El pueblo en el verso 19 dice, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Vemos aquí
el temor que había en el pueblo de Israel. ¿Sí? Había un tremendo temor y es que Dios estaba manifestando. Por eso digo una y otra vez, este Dios del cual estamos leyendo nosotros su palabra aquí en Éxodo, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Pero a veces pareciera como que fuese otro el Dios nuestro. ¿Por qué razón? Porque no actuamos con la debida reverencia. Pensamos como que fuese un Dios más pequeño, como que fuese un Dios más domesticado, y no el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta hoy en día. El mismo Dios que nos menciona el Éxodo es el mismo Dios que tenemos nosotros, es el mismo Dios todopoderoso en el cual nosotros creemos y de lo cual leemos su palabra. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta. El pueblo tuvo tanto temor que ellos no querían ya que Dios hable con ellos, sino que sea Dios hablando a través de Moisés. Y definitivamente pues el pueblo tuvo temor, y ya lo dije, este temor es importante. Y también para nosotros como iglesia es importante tener temor. Harás un altar de tierra para mí, dice el Señor. En aquel entonces, pues dentro de las culturas era muy fácil poder encontrar altares tallados, ¿sí? Muy ostentosos, con plataformas donde rendían cultos a deidades paganas. Sin embargo, Dios menciona que se le haga un altar de tierra, y si en caso fuese de piedra, que no metan cincel, que no la labren porque lo van a profanar, y que no habría gradas en su altar, no habría plataformas para que la desnudez no se descubra, ¿sí? Dios cuida mucho algunos detalles dentro de su adoración. Esto implica mucho los detalles dentro de la adoración al Señor, ¿sí? Es decir, Dios es un Dios muy minucioso y Él dictamina las formas como se le tiene que adorar. Entonces, obviamente no hacemos altares hoy en día ni de tierra ni de piedra en ese sentido para ofrecer holocaustos, pero Dios, nosotros con la evidencia del Nuevo Testamento entendemos, ¿sí? Entendemos qué es, ¿no? Y cuál es la forma y qué es lo que Dios requiere de nosotros y cómo debemos adorarle. Y en función a ello debemos de adorarle. Por consiguiente, cualquier forma o cualquier cosa que nosotros quisiéramos inventar para poder adorar a Dios, pues estaría fuera de contexto, porque definitivamente nosotros tenemos que obedecer la forma de cómo Dios ha establecido que se le adore. Por consiguiente, debemos adorar a Dios como Él exige que se le adore, como Él ha dictaminado que se le adore. Lo ha hecho siempre, lo hizo con el pueblo de Israel y lo ha hecho con la iglesia y lo seguirá haciendo. Dios es Dios. Él es quien dictamina la forma de cómo debe de adorarse a Él, ¿sí? Entonces, procuremos tener eso en cuenta. A veces decimos, no, yo adoro a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. No puede ser a tu manera. ¿Por qué razón? Porque si tú lo haces a tu manera, entonces has domesticado a tu Dios. Tu Dios no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Piensas que es el Dios de la Biblia, pero el Dios de la Biblia no se va a dejar domesticar. El Dios de la Biblia no va a hacer caso a cómo tú quieres adorarlo, a tu forma de adorar. Porque no funciona así, por eso Él ha dejado su palabra. Por eso Él ha dejado su palabra, por eso nosotros tenemos esta revelación que Dios nos ha entregado, que es la única fuente de revelación que tenemos de Dios, ¿sí? La Escritura es inspirada por Dios, por consiguiente debemos de obedecerla. Y esto lo creemos y lo obedecemos por fe. Entonces, si creemos en Dios, debemos creer en su palabra, y si creemos en su palabra, entonces debemos tener fe en ella, de que Él es quien ha inspirado su palabra. Y si creemos en que Dios ha inspirado su palabra y creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces debemos de obedecerla. Y si la obedecemos, entonces vamos a obedecer y a ceñirnos en las formas de cómo Dios ha exigido que se le adore. Desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, Dios siempre ha exigido una forma de adoración. A Dios tenemos que adorarle, a Dios tenemos que temerle,
Por consiguiente, el temor a Dios va a evitar que pequemos. Y la forma de adoración a Dios tiene que ser genuinamente como es que Dios mismo ha establecido sus principios de adoración. Así que, amados, tengamos esto en cuenta. Son las reglas de Dios y vamos a ver de aquí estatutos, leyes, reglas. Quizás va a sonar un poquito aburrido, medio que va a parecer derecho esto, pero son las leyes de Dios. Y justamente Dios, ¿por qué ha puesto cada requisito? Y vamos a empezar a ver detalles muy minuciosos. Y digamos, ¿y por qué? ¿Por qué Dios hacía esto con Israel? Porque justamente quería que no pequen. Había estrictamente razones y vamos a ver estrictamente formas de cómo tenía que adorarse cada detallito minuciosamente. Y ahí nos daremos cuenta que a veces nosotros pretendemos adorar a Dios como se nos da la gana. Pero wow, o sea, Dios siempre ha establecido formas de cómo se le tiene que adorar. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, porque necesitamos del Señor, necesitamos de Dios. Y creo yo que las personas que pueden escuchar este video a través de cualquiera de las plataformas es porque de alguna forma tienen algo del temor de Dios, creen en que la Biblia es palabra de Dios, por eso lo escuchan, y los animo a que sigamos lecturando la palabra del Señor, a que sigamos dejándonos guiar por Dios y por su palabra para llevarnos a un mejor conocimiento de Dios y a una mejor adoración hacia Dios. Adorémosle a Dios como Él quiere y no como nosotros queremos. Que Dios le bendiga hasta el día de mañana.